Alcalde, el Bloque Nacionalista Galego le acusa a usted de estar envuelto durante su intervención en el pleno del pasado viernes. No sé de qué me habla. ¿No vio la actitud de sus miembros de su... Ya le contesté. ...42 minutos sobre las 10 de la noche, regresamos al plató de Vía V, donde nos acompañan esta noche Manu Lago, muy buena noite. Buenas noches. Ernesto Sánchez Pombo, muy buenas noches. Miguel Lorenzo, muy buenas noches. Buenas noches. Don Carlos Marcos, buenas muy buenas noches. noches. Pilar García Negro, muy buena noite. Buenas noches. Antes de nada, noticias de última hora, se acaba de confirmar hace apenas unos minutos. Ya hay sustituta para Agustín Hernández al frente de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. Plató de informativos, Marina Queregato, ¿quién va a ser la sustituta? Pues Fernando, el PPDG no nos sorprendió. Ethel Vázquez ya estaba en las quinielas y hace unos minutos se confirmó que efectivamente será ella quien se encargará de la Consellería de Medio Ambiente e Infraestructura. Ethel Vázquez Mourelle será quien sustituya a Agustín Hernández cuando este se marche como alcalde de Santiago. Era una de las personas de confianza de esta consellería, tiene 41 años, es ingeniera de caminos, licenciada por la Universidad de A Coruña y desde septiembre del 2010 era la directora de la Agencia Galega de Infraestructuras. Comenzó su carrera como gestora en la Xunta en Portos de Galicia, del que fue jefa de área técnica y posteriormente presidenta. La nueva consellera tomará posesión mañana, miércoles, a las 9 de la mañana, Fernanda, en el Pazo de Raxoi. Bueno, pues noticia de última hora, como les decía, se ha confirmado hace apenas unos minutos el nombre de la persona que sustituirá a Agustín Hernández a frente de Mati, el nombre que en argot se le adjudica a esta consellería. Entra un pouco dentro do previsto ese modelo que aplicou Rajoy cando se tratou de sustituir o candidato ás europeas? É o modelo Rajoy, pero é o modelo Feijóo, sobre todo, non? Porque trátase de facer o menor cambio posible, non? Ese é o modelo Rajoy, pero tamén está o modelo Feijóo, que é facer un goberno con xente sin responsabilidade política, sin trayectoria política, non? Persoas que tratan de vostede o presidente e que se dedican a acatar as ordes que o presidente dá, non? Todo o perfil do goberno da Xunta de Galicia, agás posiblemente o conselleiro que saliu fora e Rueda, é exactamente ese perfil, non? Persoas que, bueno, pues que o presidente considera que son técnicos formados, con capacidade de xestión, pero que en todos os casos non teñen ningún perfil político, ninguna personalidade política e non en ningún caso pues, poden confrontar as opinións do presidente, que actúa nese sentido como o director xeral dunha empresa. É o perfil axeitado, Miguel? Yo me quedo sorprendido con las declaraciones que hace mi compañero. El perfil Feijóo gana elecciones y ganó 2 veces, incluso en una crisis económica tan profunda, pues la gente ve que ese perfil es el que funciona. Yo creo que Feijóo tiene un gran gobierno, con gente técnica, con gente válida y con gente que hace política. Y creo que esta consellería estuvo en su momento por una persona, que la llevó... que llevó a cabo una persona que lo ha hecho muy bien y yo espero que su sucesora también haga lo mismo. Pero tus conclusiones de verdad que me llaman la atención, porque es bueno que haya personas técnicas y es bueno que haya personas que tengan formación. Perdón, es bueno que haya... ¿Cómo se llama consellera de Economía? Mira, lo bueno de no saber los nombres, a mí no me pregunten los nombres que van después de Iglesia y no lo sabes. ¿Cómo se llama a consellera de esa no es la pregunta. No, sabes. La pregunta que te estoy diciendo... No, o sabes. Estás enrollando para non contestar a pregunta. No, perdón, non sabes ni quen é, non coñeces ni o nome dos conselleiros das conselleiras. Tú sabes que yo tengo una conselleiras. dislexia con los nombres, que no me acuerdo los nombres de mí si me lo preguntas. Sabe contestar. Si me preguntas el tuyo tampoco lo sé, no te parezca mal. Manuel Lago. Y a veces, Manuel Lago, pues mira Manuel, que además eres compañero, tengo un problema con los nombres y lo sabes que te lo dijo un día. Esa no es la pregunta. La pregunta es que los gobiernos en estos momentos deben estar formados por gente técnica y preparada. Yo creo que a veces eso os molesta. Yo creo que esa gente técnica y preparada... No, perdona. Hay que tomar decisiones. No é aprobar unha oposición, é algo distinto. Gente política y gente formada. Y eso al final se gana en las elecciones. Y la gente lo ve. Pero la política influye en que se tome una decisión u otra. Otra, por supuesto. Pero también es bueno que esté gente muy formada y gente muy preparada, sobre todo para ciertas concejalías. A ver, Ernesto, ¿era un perfil que se necesitaba? Era como a crónica de un nomamento anunciado. Es decir, no hay ninguna
ninguna sorpresa en esto. Yo estoy bastante de acuerdo con Manolo y en desacuerdo con Miguel, pero Qué raro, no, es rarísimo, sí. Estoy bastante de acuerdo con Manolo en que el perfil del gobierno de Madrid y del gobierno de Santiago en estos momentos es ese, es decir, Manolo ponía 3 nombres que yo creo que destacan sobre todos los demás, que son el presidente, el consejero Rueda y el exconsejero que ya se va, Agustín, y yo creo que todos los demás tienen un perfil muy bueno, pues de un nivel bastante no técnico como dice Miguel, como entiende Miguel, sino de un nivel de ejecutar lo que realmente se le ordena y manda, ¿no? Y los hemos visto en repetidas ocasiones. No conozco a Ethel, por lo tanto no puedo opinar sobre ella. Sí que creo que, y aprovecho para decirlo, que Agustín Hernández fue una pieza muy importante en los gobiernos de Feijóo desde que estaba, y a mí de todos modos me ha sorprendido mucho el que se desprendiese de esa pieza, lo cual demuestra también el alcance de la crisis de Santiago, por mucho que se quiera disimular, lo que le ha preocupado al propio presidente. Perfil de esa nueva consellera, Carlos Marcos. Bueno, yo, sin que sirva de precedente, voy a tener que coincidir con Manuel y con Ernesto, porque efectivamente no parece que el gobierno gallego esté compuesto por personas con peso político específico ni que tengan una proyección social en Galicia, ¿no? Más allá del desconocimiento de esta persona, de Ethel, que yo espero que sea una fantástica profesional y que sea una buena ejecutora de gestión política, en principio no parece que el Partido Popular esté por la labor de darle al gobierno más peso específico que el que se reparte en este momento el propio presidente Feijóo y el consejero Rueda. A partir de ahí habrá que darle tiempo para ver si funciona, pero a priori pues no dice nada. No sé qué gestión de esta chica analizar para poder saber si puede ser una buena consellera o no. Pilar, ¿qué te inspira Ethel Vázquez? Un título universitario no es mucha garantía de muchas cosas. Bueno, yo pero ya tuvo cargos anteriores y ha demostrado que su valía. No, pero yo me refiero pero todos los cargos que tuvo fueron institucionales. No trabajó nunca en la actividad privada, porque eso me preocuparía. No, pero vamos, estamos hablando del gobierno, ¿no? Y si como gobierno, ya te digo, que tuvo cargos y lo hizo muy bien. Pilar? Eu obviamente non vou falar do perfil persoal de unha responsável técnica e política cuxa trayectoria, cuxa preparación ignoro en absoluto, e pode ser, supoño que excelente, de maneira que eu non localizo nen focalizo en absoluto a cuestión. Tampouco non en que sexa un problema nen de actitude nen de peso político do persoal. Pesos pesados, se falamos en linguaxe puxilística, houbo ao longo de 16 anos 4 legislaturas consecutivas presididas polo señor Fraga Iribarne, e o seu servilismo, a súa sumisión completa aos ditados de Madrid e a, por tanto, converter a autonomía galega en autoanemia, como eu denunciei e escribí tantísimas veces, estaba perfectamente garantida. Pero hai puntos concomitantes, por exemplo, entre, sin coñecer exactamente que vai facer Ethel Vázquez da Consellería, pero un predecesor desa época, por exemplo, Xosé Cuiña, sí, dese mesmo a Consellería. Claro, pero o asomo de cabeza autónoma de un político como José Cuiña foi inmediatamente castigado e foi derrubado polo propio partido a respecto de calquer pretensión de autonomización ou de mínima cativa singularización da política galega. Aos resultados me remito, efectivamente, están aí. Entón, claro, aquí hai unha cadea de obediencia, unha cadea, efectivamente, de continuidade, ou mellor dito, conselleiro, o presidente da Xunta nomea, naturalmente, alguén da súa inteira confianza, supoño que coa recomendación do conselleiro saliente, e sobre unha persoa sobre a que teña a garantía de que non vai plantexar problema ningún na execución dese tipo de política. E o quid da cuestión para min está non na cualificación das persoas, que pode ser excelente, non nin siquiera na súa actitude ou nos seus sentimentos sobre o cal non vou ter preconceito de ningún tipo, senón a que se serve, a que amo se serve, que intereses
de anulación, en definitiva, da política galega con algo de enerxía e con algo de brío perante as instancias do Estado español ou de Europa. E aí, por certo, nunha consellería como esta, medio ambiente, obras públicas, onde haberá ou habería para dar e tomar nunha política galega merecente de tal nome. Sí, por terminar o asunto fora da polémica, eu creo que este é un goberno nunha concepción que ten Feijóo da Xunta de Galicia como a gran Diputación de Galicia, non? Cando un lle preguntan a Diputación de Coruña, pois un coñece o presidente, nada máis, os demais son, pois hai vicepresidentes, hai persoas que traballan, que fan ben, que fan a súa xestión, pero a única cabeza política que xestiona, que dirixe, que a xente coñece, que ten responsabilidade, é o presidente da Diputación. Pero ese, Manuel, un esquema monárquico. Sí, Feijóo ten claramente ese modelo da gran Diputación de Galicia. Hai unha persona que manda, que dirixe, que goberna todo, que é el. Os demais son técnicos eficientes, é un goberno de directores xerais, sí, que teñen ese perfil de gente formada, desde luego, de gente obediente. Pero ¿qué tiene que ver que una persona que sea formada y que esté preparada, sobre todo en un momento como hace falta? Hemos visto políticos que no estaban formados y qué decisiones han tomado y a dónde nos han llevado. Y no me hagáis hablar, como dice el otro. Habla. No, porque vamos a ver, es que aquí hay que decir las cosas claras. Pero cuando hay una persona preparada y formada, por ejemplo, en una consellería tan técnica como esta, que es importante que haya gente preparada, eso nos vale. Eu creo que un goberno... Vale el charlatán, vale el que no tiene tal y que de pronto que habla muy bien y sale muy bien en los medios. No, dame gente formada y gente preparada y además no confundir el gobernar con la sumisión, porque además lo lleváis por unos... De todas maneras, Miguel, estar formado, no voy a entrar a valorar el perfil de Tel Vázquez, pero estar formado no es garantía de acierto en la gestión pública tampoco. A menos se presume, como los soldados, la valentía se presume. Miguel, deixa que o diga, gobernar, Cuiña non era enxeñeiro de camiños. No. Ten que ter enxeñeiros de camiños que sexan directores xerais que fagan ben o seu traballo, pero cada quen ten o seu, deixa que o diga, cada quen ten o seu traballo. O ministro de Defensa non é un militar. Eu non lle desearía que pilotar un avión, pero un que pilota un avión, ao mellor non sabe nada de como se ten que manter unha política de relacións con outros estados. Entón, o que se está falando aquí é de construir un goberno. E eu digo que os gobernos en democracia construyen persoas con trayectoria, proxección e opinión política, que teñen o seu servizo baixo a súa xerarquía técnicos para desenvolver o seu traballo. O que fai Feijóo é un goberno tecnocrático, un goberno de técnicos que non teñen capacidade propia de ter o máis mínimo atisbo de opinión ou de decir algo que lles gusta ou que non lles gusta. A ver, rematamos contigo este asunto. A ver, un momento, espera, Miguel, a ver, rematamos contigo, Ernesto. Precisamente, falaba Pilar de outros gobernos, eu creo, falando de perfiles baixos, home, eu recordo ahora mesmo o peso que podía ter un Cuíña, un Portomeño, un Perdoarela, un Orza, que non ten ningún dos conselleiros actuais, é dicir, que era xente que brilaba por ela mesma, facía a xestión e vendía, eu estou de acordo contigo, vamos, co que estuvemos dicendo, é dicir, este é un goberno absolutamente plano, donde destacan tres persoas, agora quedan dúas para destacar e nada máis. Que eso é bon? Pois non sei se é bon ou malo, pero é o que hai. O sea, bueno, por certo, a conselleira de Facenda chamase Elena Muñoz. De curras, me quedé en curras. Elena Muñoz es la conselleira de Facenda. Y el consellero de Economía y el consellero de Economía Francisco Conde, para que también quede claro. Bueno, vamos a seguir a hablar de cosas que han pasado hoy, entre ellas, para avanzar, la conversación que hoy se mantuvo en Zarzuela. No se habló de abdicación, no se habló de la proclamación de Felipe VI. ¿De qué se habló? De esto. Ya tenemos arreglado el partido No, porque la culpa será del gobierno. La participación de la selección española en el Mundial de Fútbol, que por lo que se ve tenía especialmente preocupados a las personas que participaron en esta recepción que el rey, todavía rey, ofreció a algunas de las personas que representan al Estado. Enseguida vamos a volver a la actualidad monárquica con ese acto de proclamación, que tendrá lugar el próximo jueves, pero antes, el viernes, está previsto que el Consejo de Ministros apruebe la nueva política fiscal que pretende poner en marcha el gobierno
gobierno de Mariano Rajoy. Se han hecho algunos adelantos. Hoy se presentaba esa reforma fiscal a los sindicatos y algo sabemos ya de por dónde pueden ir los tiros. Así que Uxía Rodríguez nos va a ayudar a conocer qué es lo que nos puede presentar este próximo viernes, como les decía el gobierno. Nada, pues el Ministerio de Hacienda lleva meses trabajando en esa reforma fiscal, escuchando las recomendaciones de Bruselas y con el borrador propuesto por la Comisión de Expertos en la mano. Pero hay una voz, la de la calle, que también hay que tener en cuenta, más con los malos resultados del 25M resonando todavía y con la retahíla de elecciones que vienen en el horizonte. Así que Montoro no lo tiene fácil. Este viernes el Consejo de Ministros presentará una reforma fiscal de la que ya se ha dado cuenta a empresarios, autónomos y hoy mismo a sindicatos. Estos últimos hablan ya de una reforma electoralista. El Gobierno inscribe esta reforma fiscal dentro de un escenario de intensificación del proceso de recuperación económica sobre el cual nosotros tenemos serias dudas. Es la reforma más importante que precisa este país y si se resuelve pensando en la coyuntura electoral le estaremos haciendo un flaco favor a este país. Precisamente los sindicatos han confirmado la primera de las claves. El Gobierno bajará los tipos de todos los tramos del IRPF, incluidas las rentas más altas y las de capital. Hacienda reducirá los 7 tramos actuales hasta 5. Habrá bajadas para todos los contribuyentes. El tipo mínimo podría volver al 24% que Rajoy se encontró cuando llegó a Moncloa y el máximo, que está ahora mismo en el 52%, podría reducirse hasta el entorno del 48%. La rebaja será paulatina a lo largo de 2015 y 2016. Además, aumentarán las deducciones familiares. Parece, eso sí, que no subirá el IVA, a excepción de los productos sanitarios, que pasarán del 10 al 21%, un incremento que no afectará a los medicamentos ni tampoco a los materiales destinados a minusválidos. La negociación continúa abierta en torno a las gafas graduadas y las prótesis. Al Gobierno no le queda más remedio que aplicar esta subida porque así lo ha establecido una sentencia europea. En principio no habrá ningún otro cambio en el IVA, a pesar de lo mucho que han presionado a Rajoy desde Bruselas y desde el FMI. El gobierno del PP ya subió este impuesto en 2012, incumpliendo su programa electoral. Desde entonces ha predicado que no volvería a hacerlo. Mi intención hoy es no subir el IVA. No, eso no está en absoluto. El gobierno ha hecho ya todas las modificaciones del IVA que tenía que hacer. Y el gobierno no tiene intención de subir el IVA. El gobierno no tiene ninguna intención de subir el IVA. No vamos a subir el IVA. Como ven, el discurso ha pasado de no tener intención de subir a no subir, un cambio de actitud que parece relacionado con esa necesidad de recuperar el favor de la calle. En este contexto enmarcamos también los bandazos que se han dado en torno a los impuestos que gravan el alcohol y el tabaco. Aunque el sector ya había asumido que subirían, finalmente parece que Hacienda lo ha descartado. No está claro, sin embargo, qué pasará con los hidrocarburos. El gobierno no quiere aumentar esos impuestos, pero la Unión Europea va a obligar a todos los países miembros a equiparar las tasas que gravan gasolina y diésel. La reforma recogerá también una vieja reclamación de los empresarios. El impuesto sobre sociedades bajará del 30% actual al 25% entre 2015 y 2016. Este tributo que grava los beneficios empresariales se reducirá así progresivamente, aunque esta bajada vendrá acompañada de recortes en los beneficios fiscales. Y para los trabajadores autónomos, el Ejecutivo reducirá su retención del 21 al 19% y fijará un gravamen aún más bajo para los que tengan una menor renta. Además, el Gobierno mantendrá casi intacto el llamado sistema de módulos, desoyendo a los expertos que proponían suprimirlo totalmente. Permanecerá casi sin cambios para aquellos que traten directamente con el consumidor final, como comercio, hostelería y taxis. ¿Qué vamos a hacer? ¿Desarmar esto? Además, la nueva reforma fiscal también promoverá el ahorro, reduciendo lo que se paga el Estado, por ejemplo, por los depósitos. En el IRPF se mantendrán dos bases, la general y la del ahorro, y se bajarán los tipos en ambas. La tasa sobre la segunda podría reducirse hasta en 3 puntos. Sin embargo, habrá menos ventajas fiscales para los planes de pensiones. Se limitarán las cuantías que se pueden aportar con derecho a desgravación. Son, Fernanda, las principales líneas maestras que por ahora se han filtrado. Pues efectivamente, esas líneas maestras que en principio se van a confirmar el próximo jueves en ese Consejo de Ministros. Manuel Lago,
este próximo viernes, el jueves es el de la Xunta, apelando a esa capacidad que tienes para comunicar asuntos tan, en principio, farragosos como puede ser una reforma fiscal. Básicamente, ¿qué pretende el Goberno? Eu creo que a presión fundamental do Goberno é facer unha rebaixa dos tipos do IRPF no ano 2015 para influir, obviamente, para recuperar a súa imaxe diante do electorado, non? Quero dicir que o asunto fiscal é un tema de enorme importancia e o Goberno o vai reducir a isto, a reducir os tipos do IRPF, deixándolos, non chegará, pero os deixará próximos os que había cando... Porque por onde tiña que ir unha reforma fiscal baixo teu punto axeitada? O sistema fiscal español ten dous problemas fundamentais. Un é de suficiencia, obtén poucos recursos. E outra é de equidade. A carga fiscal está moi mal repartida. Suficiencia porque en España, tendo os mesmos impostos, o IVA, o IRPF, o imposto das sociedades, o impostos especiais, e tipos similares aos que teñen en Francia, por poñer un exemplo, en España a recaudación está 15 puntos de PIB, 150.000 millóns de euros por baixo do que fan os franceses, non? E iso se explica pola elusión fiscal, polo fraude fiscal, pola enxeñería fiscal que fan os grandes grupos empresariais. E iso detrae unha cantidad enorme de recursos públicos que fan que o sistema non teña suficiencia para atender o que ten que atender. E a segunda parte é a de equidade, que se vai a agravar aí. A equidade implicaría que cotizáramos, tributáramos todo máis ou menos o mesmo según o noso nivel de renta. Vou dar un par de datos, se me permites. No IRPF, os traballadores e traballadoras do régimen xeral, digamos, os asalariados, declaran unha renta media anual de 19.000 euros en cifras redondas. Os autónomos, o sea, os seus empresarios, ou os médicos, abogados, etc., que atenden a eles os seus fillos, declaran unha renta media de 8.500 euros. E os que o fan en módulos, declaran unha renta media de 5.500 euros. E unha segunda idea de por que non é... Bueno, segunda e unha terceira, se me des. A segunda é o tipo de tributación, non? Se eu traballo, me levanto ás 7 da mañá e vou traballar e gano por IVA de 60.000 euros, podo chegar a cotizar o 52% da miña renta, no tope máximo. Se eu me levanto e vou ao casiño porque teño pisos en aluguer ou porque teño accións dunha empresa que me rentúan, etc., tributo polo 22%. Quero dicir, non é que a persoa que se ergue e vai traballar na súa tenda, no seu negocio, tribute igual, e que tributa moito máis. E un última idea de remato, o tipo impositivo efectivo, porque eu creo que iso é o escándalo maior, o tipo impositivo efectivo, real, que declaran as grandes empresas, as do IBEX 35 en España, é do 3%. Baixar o tipo nominal do 30 ou 25 é un cachondeo, dá igual, porque o que tributan de verdad as empresas que consolidan balances é o 3%. Por non falar de paraísos fiscais e demais cousas, non? Carlos Marcos, ¿tú crees que es la reforma fiscal que necesitaba España o que necesitaba el Gobierno? Bueno, yo creo que España necesitaba una reforma fiscal porque yo creo que en España los impuestos para las clases medias son confiscatorios absolutamente. Yo creo que Rajoy, cuando faltó a la verdad anunciando que iba a bajar los impuestos y después hizo todo lo contrario, pues dejó una puerta abierta a la desconfianza. Y la desconfianza ha generado temor, y el temor ha generado inseguridad, la inseguridad e incertidumbre, y hoy los ciudadanos no sabemos exactamente a qué atenernos. Lo que sí es verdad es que un ciudadano medio en España, por cada euro que gana, le está revirtiendo al Estado en torno a 85 céntimos. Por eso digo que son confiscatorios. Y cuando anuncia que va a bajar los impuestos, yo quisiera saber si los va a bajar hasta donde los dejó Zapatero o hasta donde él prometió que los iba a bajar antes de ganar las elecciones, que no es lo mismo. Y después hay impuestos que son absolutamente injustos. Yo creo que hay que dejar el dinero en manos de los ciudadanos, por lo menos una parte importante del dinero, para poder mover el consumo, para poder vivir, para no vivir con asfixia, para que no tengamos algunos que llegar a tener que pedir un crédito para pagar los impuestos, cosa que nos está ocurriendo. Yo soy padre de familia numerosa, mis hijos me desgravan 200 euros y por supuesto no pago las carreras de mis hijos con ese dinero ni recibo ayuda alguna. Por lo tanto, pues hay cosas que hay que tener cuidado con lo que se dice, porque por mucho que a Manuel no le vaya a gustar, hay impuestos que son tremendamente injustos. Igual que es injusto, a mi juicio, que una SICAP tribute al 1%,
o que un señor que está dado de alta en módulos ganando 400.000 euros tenga que declarar solo por 6.000, por ejemplo, también es cierto que no se puede castigar al ahorrador. Y el impuesto de patrimonio es un impuesto sobre lo ya tributado. Es decir, con el dinero que tú te has quedado después de pagar Hacienda, has decidido ahorrar comprando una vivienda, comprando un bien patrimonial, y no es razonable que sobre eso, por lo que tú ya has pagado, te vuelvan a cobrar. Por lo tanto, hace falta una reforma fiscal ajustada al sentido común. ¿Tú cómo lo ves, Miguel? Hombre, y el problema de los impuestos, mira que han pasado gobiernos por este país y siempre hubo problemas con el tema de los impuestos. Hay impuestos injustos, yo estoy de acuerdo contigo. Para mí el de sucesiones es el más injusto. Y eso que es un impuesto autonómico, además que en este país hay comunidades autónomas que no se pagan y otras sí. Eso me parece una injusticia. Una promesa incumplida de Feijóo, por cierto. Bueno, te agradezco que se lo hayas rebajó bastante, ya lo que hubo se rebajó bastante. Pero yo lo digo, lo reconozco personalmente. A mí me parece un impuesto injusto. Absolutamente. Ahora, somos un país que no nos gusta pagar impuestos, que nos gusta que nos den las cosas, y después que las reformas fiscales, yo veo que la peor reforma fiscal es que no somos capaces de que la economía sumergida salga fuerte. Claro, pero los argumentos que ponía, Manuel ponía unos argumentos encima de la mesa que tiene que ver con quién paga impuestos y quién no paga impuestos. Mira, los que pagan impuestos normalmente son, por ejemplo, los funcionarios y los trabajadores por cuenta ajena, que tienen las nóminas controladas. Eso está bien. No, vamos a ver, está bien que paguen impuestos. Lo que no está bien es que los otros no paguen. ¿Entendido? O sea, todo el mundo tiene que pagar impuestos, porque de los impuestos claro, pero ninguna de las reformas parece que vaya en ese otro sentido. Siempre la sensación que hay en este país es que los que realmente pagan impuestos son los funcionarios que están controlados y los trabajadores por cuenta ajena. Después están los liberales y luego están los grandes patrimonios o las grandes empresas, que eso da siempre la sensación, como la SICAP, que pagan 1%. Y dices, bueno, hombre, los que tienen realmente dinero, pues realmente no están pagando. Y luego es verdad que muchas grandes empresas tienen lo que tú hablaste muy bien, ingenierías financieras que son capaces de tributar. Porque tienen esas ingenierías porque la legislación vigente les permite. Bueno, porque hacer esas vivimos en un mundo globalizado, claro, y hay paraísos fiscales, etcétera. Y eso también lo considero injusto. Ahora, ¿qué es necesario las reformas fiscales? ¿Y qué es necesario intentar acabar con los fraudes fiscales? También. Con la economía sumergida, también, que hay mucha economía sumergida. Y también es importante que se bajen los impuestos, que el dinero fluya, que la gente pueda consumir y que la economía se pueda... Deja un momento también quiero decir una cosa, porque estáis hablando mucho de Rajoy. Rajoy se encontró con un país que nadie se esperaba. Lo ha cogido, ha evitado un rescate, ahora las cosas están mejorando y ahora a lo mejor se pueden hacer ese tipo de políticas de rebajar impuestos. Bueno, pero a lo mejor tampoco había que pagar las reformas de las sedes de los partidos con dinero negro, porque eso sí genera mucha dificultad. Anécdota, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cómo no se... Bueno, sí, vamos a ver, no está bien, pero eso no es el problema fiscal de este país. Anécdota, yo conozco a gente que ha sido sancionada por Hacienda por escaquear 1.000 euros. Estamos hablando de un debate serio, si quieres hablamos de las coñas mañanas, que también las hay. No, hombre, pero no se puede de bombero pirómano, Miguel. Aquí pasó lo que pasó. Aquí el señor Rajoy se encontró un país a punto de rescatarse y no se rescató. Y eso es lo que te ya tardabas en sacar a Zapatero, país donde dijeron unas cantidades que no eran ciertas y no pudo adoptar las medidas, es verdad. Pero eso que la Comunidad Autónoma de Valencia, ahora se ha la de Baleares, porque esas eran del PP, y falsearon las cuentas, a lo mejor se puede hacer y la de Madrid. Es lo que estoy diciendo. Carlos y Miguel también está mal, si se pagó una sede con dinero negro, que sepas que está mal. Carlos y Miguel, yo de todas formas, Miguel, es decir que siempre que puedo, venga casi al caso o no, procuro comentar el asunto del pago en negro, supuestamente, y según indicios bastante no está aún demostrado, pero digo, cualquier pago negro... No está sentenciado. No está demostrado por eso. No está sentenciado, pero parece que hay indicios más que evidentes. Pero no está demostrado. Si se demuestra, está mal. Si se demuestra, que está mal, algunas consecuencias tendría que tener. Pero mira, si no está demostrado, ¿por qué no está demostrado? Si están condenados, nosotros tuvimos la mala suerte de tener un Bárcenas. Lo que tenéis que tener... Pero mira, te voy a decir una cosa, antes hablábamos de Jerusalén. También Jesucristo, que era Dios, tuvo un Judas, y era Dios. Pues nosotros tuvimos la mala suerte de tener un Bárcenas que a lo mejor nos engañó. Y eso es lo que también hay que decir. Bueno, pero eso no es el partido. A ver, no se engañó. Bueno, no se engañó. No se engañó. No se engañó. Ese no es el tema. Estamos hablando de los impuestos. Voy a hablar de los impuestos, pero déjame que te haga únicamente este recordatorio, porque veo que tienes mala memoria cuando quieres. Miguel, no se engañó, porque si os hubiese engañado, el presidente del gobierno hubiese roto inmediatamente las relaciones con él y no le hubiese mandado un SMS. Fue el más engañado. Resiste Luis. Fue el más engañado. No creo que fuese el más engañado.
de todos porque modos... tenía confianza en él y esa confianza se le rompió. Vale, pues mira, fue el más engañado de todos todos. que no te parezca mal. Perdona, cuando confías en una persona, Carlos Marco, cuando confías en una persona y esa persona te traiciona, te cuesta mucho. Que no te parezca mal que yo haya mencionado lo de la serie, porque has sido tú el que has mencionado en esta mesa hace 2 minutos que había que perseguir la economía sumergida. No puede un tío del PP hoy, hasta que no limpiéis esa mancha de pagar con dinero negro las obras de vuestra sede, no podéis dar ejemplo a nadie de conducta. Es inadmisible. Vamos a ver, podemos dar ejemplos de muchas cosas, porque lo que hace la conducta de una persona no es la conducta de una sociedad y de un partido. Primer punto. Y ya lo digo, está mal si se paga una sede con dinero negro. Nosotros tuvimos la mala suerte de que tener un Bárcenas que nos engañó al partido y engañó a las personas del partido. Pues hermano, ¿de quién estamos si os ha engañado un tío durante 17 años que fue tesorero del partido? Pues un tesorero te puede engañar y tú lo sabes. Pero tantos años. Sí, y tantos años. A ver, Ernesto, vamos a ver si... Vamos a ver, yo creo que la reforma fiscal que va a aprobar el Gobierno el viernes no merece ni un solo análisis, porque no es una reforma fiscal. Es el inicio de la campaña electoral para las próximas elecciones y de ahí a partir de las siete. Este gobierno ser el resultado que se está recuperando económicamente no hay ningún resultado. Mira, Miguel, eso no te cabe en la cabeza. No cabe en la cabeza y te lo voy a explicar por qué muy fácilmente. Porque se sabía que llegado este momento iba a hacer este anuncio para que entre en vigor en el año 2015, para que en el año 2015 se empiecen a notar los primeros beneficios y pueda ir a las urnas. Y esto no lo dice Ernesto, no lo dice Miguel, lo dicen todos los que saben de economía en este país, que esto lo sabemos más que tú que yo. Pero déjame terminar, A ver, Miguel. Los economistas saben que el año 2015 va a ser un año muy bueno porque hay elecciones. Los economistas que están al pie de estudio les preocupa muchísimo el año 2016 y el 2017 porque vamos a pagar esto. Porque entre otras cosas vamos a dejar de ingresar 7.000 millones de euros el próximo año, que no importa, ahora el déficit público no importa nada, ni el gasto público no importa nada, porque hay elecciones. Es decir, el año pasado estábamos todos agobiados y había que sacar el dinero de todos los sitios porque no había elecciones. Como el año que viene hay elecciones, ingresaremos 7.000 millones menos, pero no da lo mismo. Entonces, a mí me parece que no se puede analizar esto como si fuese una medida del gobierno. Esto es una medida que se toma en función de los intereses y del calendario y los intereses de partido y de los intereses. Yo de todas maneras insisto en escuchemos también los argumentos que ponía Manuel Lago encima de la mesa, recuperando un poco la vocación que tienen que tener los impuestos, para qué valen y quién tiene que pagar impuestos. Una cosa nada más. Decía Miguel, es que en España no nos gusta pagar los impuestos. Yo presumo, no nos gusta pagar los impuestos. Yo presumo mucho de pagar los impuestos. A mí me gusta pagar los impuestos. ¿Sabes qué es lo que no me gusta? Que mis impuestos se malgasten y que vayan para sobresueldos y para cosas de ese estilo. Pilar García Negro. Dase a circunstancia, teño que levar un pouco o volume de voz, dase a circunstancia de que estamos en Galiza, casualmente. Entón, este anuncio cosmético por parte do goberno español convive co seguinte, co anuncio de sanción fiscal aos emigrantes retornados, que por certo provoca unha votación nunha dirección aquí no Parlamento Galego, onde por unanimidade todos os grupos parlamentares, o Grupo Popular incluído, votan en contra deste atentado fiscal, e en Madrid o Grupo Popular e co goberno do Grupo Popular á cabeza vota en contra. Convive este anuncio cosmético con todo o universo, con toda a rede de empresas que obteñen a súa plusvalía directamente aquí na Galiza do traballo galego, dos recursos galegos, e cotizan fiscalmente en Madrid. Convive este anuncio cosmético cunha fraude fiscal que aquí na Galiza supera con moito o orzamento total da Xunta de Galiza e aproxímase a cuarta parte do Produto Interior Bruto galego. Fraude fiscal, unha miudeza. E convive, en fin, con unha nula acción por parte da Xunta de Galiza e, por suposto, do Goberno español, faltaría máis, a respeito de un modelo de financiamento xusto para Galiza e que poda demostrar e verificar dunha vez, como sería demostrável e verificável, que non merecemos ser nin moito menos a propaganda e o cartel que se nos coloca de país subsidiado,
que teríamos recursos máis que suficientes para corresponsabilizármonos dignamente do goberno e da administración tamén dos recursos fiscais. E finalmente este anuncio cosmético convive con deixar intacta e indemne a banca e todo o conxunto naturalmente das grandísimas das grandes empresas que van seguir sobrevivendo, engordando e medrando grazas efectivamente ao sacrificio da masa consumida. Bueno, lo cierto es que la filtración de esas medidas fiscales que se aprobarán el próximo viernes, como decíamos en el Consejo de Ministros, coincide con otras estadísticas que nos llevan a pensar que esa crisis, esa superación de la crisis a la que tanto se aferra el gobierno de Mariano Rajoy, pues afecta a un porcentaje pequeñito de la población. Recordarán aquel símil que utilizaba el propio presidente del gobierno, rodear el Cabo de Hornos. Bueno, pues el Cabo de Hornos parece que lo están rodeando unos pocos, porque hay muchos otros a los que los números parece que siguen sin salirle. Es el hogar medio español. Se ha gastado en 2013 unos 27.000 euros, 1.000 menos que en el año anterior, 4.600 euros menos que hace 5 años, cuando empezó la crisis. Son las ICAP, las sociedades de inversión de capital variable, tributan solo al 1%, en una especie de paraíso fiscal. 3.035 sociedades, menos que en 2008. Su patrimonio acumulado en el primer trimestre de este año ha superado los 28.700 millones de euros, un 15,4% más que en el fatídico 2008. El patrimonio medio de estas sociedades se eleva a 9,1 millones de euros. Hace 5 años era de 7,5. Volvamos a ese hogar medio español. Solo en 2013 se ha gastado 208 euros menos en cafeterías y restaurantes, otros 200 menos en transporte, 133 menos en ocio, espectáculos y cultura. En lo que va de crisis, las familias han reducido un 18,5% el gasto en alimentación y un 30% en vestido y calzado, pero gastan más en educación, un 22%, en luz y gas, un 31%. En medicamentos se gasta un 9% más. En España el número de ricos ha aumentado un 3% el último año. Hay ya 3.475 grandes fortunas. 538 rondan los 73 millones de euros. Y hay 23 que superan notablemente esta cifra. El estudio augura que el número de ricos en España seguirá creciendo en los próximos años. Prevé un 22% más en una década. Aumentará con ellos el patrimonio inmobiliario y los viajes de lujo. Mientras muchos hogares medios han renunciado a sus vacaciones. Es el mayor recorte de gasto en el 2013. Cuando estalló la crisis, 65 de cada 100 españoles salían de su hogar en el periodo vacacional. En 2012 eran ya 51 y este pasado 2013, 43. Bueno, voy a ser un poco mala y recordar que entre esas famosas ICAPs, una de las que va bien es una que se llama Famastella. ¿Te suena? No, ¿por qué? Familia Aznar Botella, creo que son las siglas de esta pues ICAP. No me sonaba. Pues es una de las ICAPs que parece que va bien en los últimos tiempos. Yo no sé si creéis que esta superación de la crisis que se ha convertido en el mantra del gobierno tiene interpretaciones diversas a la vista de estos datos, Manuel. O sea, yo creo que a economía española é bastante probable que salga da recesión, ¿no? Porque así está ocurriendo con la economía europea y España ten un ciclo moi pegado ao que ocurre con a economía europea, pues sair da crisis é unha cuestión completamente distinta, non? Da recesión se sairá lentamente, apenas sin crear emprego, pero da crisis tardaremos décadas en recuperarnos e algunha vez volvemos a ter o nivel de benestar social que tiñamos antes de empezar, ¿no? Eu creo que ademais a salida da recesión, ¿no? E o camiño de saída da crisis é un camiño de desigualdad claramente. Outra vez se está pagando en termos de desigualdad a saída dunha situación que tamén, cando entramos nela, aumentou moito co paro. E, digamos que co tema do patrimonio e das sucesiones, eu quería contestar aí, algúns dos empresarios máis intelixentes e máis ricos do mundo e que provocaron máis benestar viven en Estados Unidos. Bill Gates, Warren Buffett, ata 50 multimillonarios norteamericanos se opuseron radicalmente a idea da dereita norteamericana, do Partido Republicano norteamericano, de suprimir o imposto de sucesións. E dixeron... Oye, sabes que desgrava todas as donaciones que hace. No Miguel, compares. deixa que deme argumento, porque eso non ten nada que ver as donacións co imposto de sucesións. Eles decían... Es que allí tienen otra forma. Pero me deixas falar, sí, por favor. Supuesto. Eles decían que o que facía viva a sociedade norteamericana
era que as familias non viveran das herencias dos pais e que eso introducía, obligar a que os fillos ganaran o seu propio patrimonio, introducía moita mobilidade social frente ao modelo da bella Europa, porque se un fai, falades do patrimonio, se un fai a lista das 100 grandes familias españolas que teñen o patrimonio que son ricos de sempre, é unha lista que podría atoparlas ao mellor con orixes fai 2 séculos atrás. Hay que hablar de los 40 millones de españoles que heredan un piso y tienen que pagar, y a veces no pueden, tienen que renunciar a las herencias porque no pueden pagar los impuestos de las herencias y están heredando un piso. Yo no estoy, siempre estamos hablando de los ricos, que también hay que hablar de ellos, pero hablemos de la gente normal, que de pronto que le fallece su padre y su madre, hereda un piso y a veces no pueden aceptar la herencia porque no pueden pagar los impuestos de la herencia, que no tienen por eso digo que me parece injusto. Ahora, que un millonario pague por sucesiones, sí. Ahora, que la clase media que de un piso, una cosita tal, que tenga que pagar, no me parece normal. Bueno, déjame que avancemos porque estamos hablando de la crisis económica, de la que no nos vamos a desprender tan fácilmente, y ayer escuchábamos a una persona, se llama José Manuel Durão Barroso, todavía presidente de la Comisión Europea, que ponía el foco sobre una persona concreta a la que responsabilizaba de lo que pasó con el sistema financiero español. Estamos hablando de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en aquellos años responsable del Banco de España, que por lo que dijo el señor Durão, les tomó el pelo a todo el mundo. Siempre que nosotros preguntábamos, ¿cómo está la banca en España? ¿Cómo están las cajas? Hay rumores de mercado que las cajas no están bien. La respuesta que teníamos está todo perfecto. El Banco Nacional de España es el mejor banco central del mundo. No era el segundo mejor, era el mejor. Está todo perfecto. Por eso, pregunto, ¿de quién es la responsabilidad de la crisis en España? ¿Fue la Europa? ¿Fue la Comisión Europea? ¿Fue el Banco Central Europeo? ¿O fue el Fondo Monetario Internacional? ¿O fue la señora Merkel? No. La verdad es que hubo aquí errores muy importantes de supervisión. La supervisión era solamente nacional. Era el Banco Nacional de España. Bueno, las declaraciones que hacía Durão Barroso no lo escuchamos tan contundente, esto es verdad, hace poco tiempo, porque como ya saben ustedes, a Durão Barroso le queda, por ser vulgar, 2 telediarios al frente de la Comisión Europea. No lo escuchamos tan contundente hace un tiempo. Llamativas las reacciones que produjeron las palabras de Durão. Ayer mismo, el presidente del Banco Santander, el señor Emilio Botín, hacía público un comunicado para desmentir a Durão Barroso y asegurar que los problemas eran exclusivamente de gestión interna de las cajas de ahorros. Las reacciones hoy han seguido. Errores, por supuesto que se han producido errores. ¿Culpables? Pues no lo sé. Pero la obligación de un gobierno es buscar soluciones. En estos momentos lo importante es que la banca española se percibe como solvente. Cuando uno hace a posteriori la lectura de las cosas, pues es muy fácil sacar los diagnósticos. Cuando estábamos allí, pues las cosas no eran tan evidentes, ¿no? Todo este tema, por supuesto que el Banco de España tuvo su responsabilidad, como la tuvieron o la tuvimos los directivos de los bancos. En los años 2000 el Banco de España no podía proactivamente cerrar una entidad aunque tuviera dudas, porque no tenía todas las competencias, que en parte estaban en las comunidades autónomas, y porque no tenía los instrumentos para hacerlo. Bueno, estas son las palabras que hoy escuchábamos de boca del señor de Guindos, de Goyticolzarri y del señor Páramo. Palabras que tenían que ver con esa acusación tan directa que ayer hacía Durão Barroso sobre la figura y la persona del expresidente del Banco de España. Un tono distinto, el que hoy empleó el señor Valeriano Gómez, como saben, exministro del Partido Socialista. Pero el señor Barroso debería callar en más de una ocasión, sobre todo porque en medio de la inundación financiera que España sufrió, España y muchos otros países europeos, no escuchamos nunca a la Comisión decir de dónde y para qué venía tanto dinero a los países del sur en busca de rentabilidad, cuando su destino era la financiación de una burbuja inmobiliaria insostenible. El señor Barroso tiene toda la libertad para expresarse, pero sabemos bien que ha acertado menos veces que las que ha errado, ¿no?, en su política económica, en su visión de la salida de la crisis, en la imposición de políticas de austeridad que son un absoluto fracaso en toda Europa.
Bueno, parece que todavía no nos hemos puesto de acuerdo sobre quién tuvo la culpa de lo que pasó con el sistema financiero español. Esto tiene que ver con las reacciones a esas palabras que ayer pronunciaba el todavía presidente de la Comisión Europea. Hoy hemos tenido otra noticia que tiene que ver con extraños movimientos en la bolsa. Seguro que lo recuerdan, poco antes de que Pescanova se precipitara definitivamente por el abismo, se producían movimientos dentro del accionariado, ventas de acciones que empiezan a tener consecuencias. Directamente se ha visto afectado una persona que se llama Alfonso Paz Andrade. Marina Carregato, cuéntanos. Pues Fernanda, Alfonso Paz Andrade ha sido multado por ocultar la venta de acciones en Pescanova. En concreto se trata de una multa de 100.000 euros por vender sus acciones de la pesquera sin informar al regulador cuando era consejero. Según la Comisión Nacional de Mercado de Valores, Paz Andrade redujo su participación en la compañía hasta el 3% en febrero del año pasado, un mes antes de que la empresa se acogiera al concurso de acreedores. Fueron en concreto 150.000 acciones por un importe de 2,55 millones de euros. Paz Andrade abandonó el Consejo de Administración en el 2007 debido a diferencias con el presidente Fernández de Sousa, pero siguió siendo accionista de la compañía. Fernanda. Bueno, pues noticia de hoy, esa multa de 100.000 euros a Alfonso Paz Andrade. Yo no sé si podemos combinar todas esas reacciones que se están produciendo a la actuación del Banco de España. Seguimos sin ponernos de acuerdo si la culpa fue del regulador o del que regulaba el regulador, y esta multa que se le ha impuesto al señor Paz Andrade por esos extraños movimientos en Pescanova, en las acciones de Pescanova. Bueno, la multa al final es una nimiedad, porque estamos hablando de cantidades ingentes de dinero y al final las sanciones suelen ser muy pequeñas por lo que establece el propio código, ¿no? De todas formas, en lo que decía antes el ministro de Guindos, a mí hay una cosa que me preocupa, porque lo dice de Guindos como antes lo decía Solbes, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Los gobiernos estamos aquí para buscar soluciones y no venimos a hurgar. No, mire usted, ustedes tienen que buscar soluciones, pero los ciudadanos queremos saber de una vez la verdad de lo que pasó. Porque aquí en Galicia hemos perdido no solo empresas importantes que están hoy en peligro, sino pulmones económicos de nuestra comunidad, como eran las cajas de ahorros, que han desaparecido. Y como dice la canción, nadie sabe cómo ha sido. No sabemos qué ha pasado. Es más, ahora se está condenando o se pide una condena para unos ejecutivos de las cajas, pero no se analiza la gestión de lo que ha pasado con las cajas de ahorros de Galicia. Y han sido volatilizadas, privatizadas, se dice que galleguizadas. Yo sigo pensando que el señor Escolet, que será, que a Ram le gustará mucho nuestra tierra, ¿verdad? Pero de ahí a decir que han sido galleguizadas. ¿Qué está pasando aquí? Que los ciudadanos no sabemos la verdad de nada. De nada, y eso genera un cabreo inmenso entre los ciudadanos, del que yo participo, porque es como si nos trataran como a borregos. Bueno, se hizo mal, pero ahora lo vamos a hacer bien. No, oiga, ¿quién lo hizo mal? Porque cuando yo me equivoco en algo, yo soy sancionado. Si me equivoco con Hacienda me inspeccionan y me multan. Si me equivoco conduciendo me ponen una multa. Si entro en un sitio me ponen otra multa. Y resulta que los señores que ostentan el poder nunca tienen responsabilidad en nada. Oiga, ya está bien. ¿Seguimos sin saber qué pasó? Sí, seguimos sin saber qué pasó, pero todas estas declaraciones yo creo que resultan tremendamente desagradables e incómodas por ser una tomadura de pelo. Es decir, es una tomadura de pelo al trabajador que se levanta todos los días a las 7 de la mañana, como dice Carlos, a trabajar, al empresario, al autónomo, al pensionista. A mí me parece que estos ping-pongs que se están tirando entre la Comisión Europea, el ministro, el anterior dirigente del Banco de España y tal, al ciudadano le interesa un poco. El ciudadano lo que quiere saber, estoy de acuerdo con Carlos, el ciudadano lo que quiere saber es qué ocurrió y que se tomen y que se asuman responsabilidades. Vamos a ver, aquí estuvimos diciendo, Fernanda, en esta mesa en reiteradas ocasiones que Mafo, el famoso Mafo, que era uno de los responsables de la situación económica de este país, de la crisis bancaria de este país. El señor Mafo se ha ido de rositas. Nadie le ha pedido responsabilidades a Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Nadie. Nadie le ha pedido responsabilidades a los dirigentes de las cajas de ahorro, que por cierto, los primeros condenados ya no van a la cárcel no pueden ir. Va la que pintó la piscina, van en prisión ingresa. ¿No tienes tú la sensación de que el PP se despreocupa un poco de la gestión de Mafo
y el PSOE tampoco pregunta mucho por No, lo que claro, hizo porque Rato. yo creo que hay Y la combinación entonces, esa entre de unos PP, y otros, de ¿verdad? PP-PSOE. Pero Una mira, componenda, a la cárcel van los que forman parte de los piquetes, Los de pringaos, partidos de los pringaos, los pringaos. pero los de banca catalana no van a la cárcel. Y los de las cajas gallegas tampoco van a ir a prisión, a pesar de que han destrozado completamente el sector de este país. Entonces, a mí que ahora venga Durão Barroso, que me parece muy bien lo que diga de Durão Barroso, me parece estupendo, y además que lo diga 3 meses antes de jubilarse. Me parece estupendo, pero eso ya lo sabíamos. Sabíamos la responsabilidad que tenía el Banco de España. Se estuvo diciendo la responsabilidad que tenía el Banco de España, la responsabilidad que tenían los dirigentes de las cajas. Y aquí nadie dijo nada. Y ahora se llega a una situación exactamente igual. Tiene razón Carlos. Es decir, bueno, nosotros no queremos mirar hacia atrás, vamos a mirar hacia el futuro y tal. Y el ciudadano, pregunto yo, y los que hablaba Pilar, los que hicieron sus ahorros en el extranjero, y los preferentistas y los ahorradores, y esto no pintamos Apunte nada mínimo, en este por favor, país. Manuel, que tenemos que ir a publicidad. Eu llevo a dar a razón a Durão Barroso, porque deu a lista. Fondo Monetario Internacional, Merkel, Banco de España, directivos das caixas, Comisión Europea, Goberno Central e Xunta de Galicia. Entre todos la mataron y ya sola se Barroso murió. deu a lista. E lo pon interrogantes, eu digo en afirmativo. Pero é incrível, efectivamente, as declaracións do señor Durão Barroso, de que procede da extremísima esquerda portuguesa. Sobre todo. Do MR, Sí, procede. Do MRPP. Nada menos. Ben, digo que é incrível porque ele é arte parte. Está falando como xuiz como parte, indubitablemente. De maneira que agora, no prólogo da recollida final, para manter impoluto o ego directivo, fai estas declaracións. Pero si todo forma parte do mesmo entramado. Pero acaso efectivamente non había, incluído naturalmente o señor Botín e as súas declaracións, non había un propósito político, financeiro, directo para eliminar as caixas, coa inestimable axuda dos directivos que as xestionaron como se soubo. Pero non había un propósito claro de que ficasen vivas 4 polas da árbore bancaria e todo o resto tiña que ser chapodado. Entón, este tipo de declaracións así, efectivamente, a posteriori, a posteriori. Esas autopsias sobre el cadáver encima de la mesa, que estamos escuchando mucho na salvación, últimamente. ademais, na salvación do perfil crisis financiera, crisis económica y crisis política, de la que llevamos hablando un tiempo, de una forma especialmente intensa después de esas elecciones europeas, con la irrupción de ese fenómeno llamado Podemos. Enseguida vamos a hablar qué ha pasado con Podemos, quién ha votado a Podemos, de dónde han salido los votos de Podemos, a raíz de ese trabajo demoscópico intenso y profundo que ha hecho Sondaje. Será a la vuelta de publicidad. De momento nos vamos a quedar con una empresa que está haciendo las cosas bien. Se llama Manama, es coruñesa, se dedica al diseño y la fabricación de productos dedicados al equipamiento de la casa. Con ella nos quedamos. Ojo. ¡Qué risa! Vamos a ver. Estoy lembrando eso.